Hola, muy buenos días a todas las personas que se están uniendo a esta sesión informativa en la mañana de hoy. Yo soy Karen Cubides del equipo de Consejería Académica y este es nuestro penúltimo webinar de la convocatoria del programa Crédito Beca 2026. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el requisito de dominio de una segunda lengua. Ustedes no los están viendo, pero hoy me acompañan mis colegas de Consejería y de Convocatoria, quienes van a estar respondiendo a todas sus preguntas en el chat. Esta sesión se va a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar un poco del marco común europeo para definir el dominio de una segunda lengua y luego vamos a entrar en materia sobre el requisito específico para cuál futuro. Sin embargo, antes de empezar con el marco común europeo, quiero darles como tres puntos clave que es importante que desde ya entiendan muy bien. El primero es que para postularse a Colfuturo no es obligatorio tener todavía el nivel de idioma requerido. Lo que quiero decir es que si ustedes están estudiando o pueden estar en el proceso de dominar una segunda lengua, se pueden postular sin ningún inconveniente. En el siguiente punto es que este nivel de idioma no es uno de los criterios de selección de Colfuturo. Por lo tanto, ni les da puntos extra tenerlos, ni les va a restar puntos el no tenerlo aún. Ustedes deben demostrar el dominio de idioma, pero no en este momento. No les va a otorgar ninguna ventaja en la calificación, puesto que los criterios son otros. Y por último, si ustedes son seleccionados por Colfuturo, en ese momento sí van a tener que demostrar el dominio de la segunda lengua. Esto quiere decir que cuando ustedes, si aún no están en el nivel requerido, tienen tiempo para prepararse, tienen tiempo para presentar los exámenes. Lo importante es que sepan que Colfuturo no va a realizar ningún giro, ningún desembolso, ni van a poder legalizar el crédito hasta que no demuestren el dominio de esa segunda lengua. Ahora sí, vamos a hablar un poco del marco común europeo. Entonces voy a compartir rápido mi pantalla y esto es esta información general sobre el dominio de la segunda lengua es algo que la mayoría de universidades piden. Entonces lo que ustedes deben saber en este punto es que desde hace algunos años se definió como marco, o se definió un marco con las características para los niveles de idioma. Este empieza con el nivel A1, que es el más bajo, y terminan en el nivel C2. En el nivel A1, que es lo que están viendo en pantalla, es un nivel básico donde ustedes realmente, o donde no se habla más bien, una lengua secundaria, no se está en capacidad de desenvolverse en ningún contexto. Cuando se dice que uno tiene un nivel A1 o A2, realmente lo que se está diciendo es que se tiene un nivel básico, que no certifica ningún dominio aún. Sin embargo, cuando ustedes van subiendo de nivel y ya están en un nivel B1 o B2, lo que esto significa es que ustedes ya pueden desenvolverse de forma independiente en algunos contextos, pueden hacerse entender de forma básica y pueden comprender también las ideas. Lo más común que nosotros conocemos es que las universidades les digan que deben tener un nivel B2 al presentarse para estudiar en, no sé, en inglés, en francés o en cualquier otro idioma, y este es un nivel un poco más avanzado porque ustedes ya pueden ya pueden entender textos complejos, pueden entender temas académicos o más técnicos, más relacionados con su área de estudio y pueden expresarse claramente con detalles asociados a su especialidad. Finalmente, cuando se habla en un nivel C1 o C2, significa que se es competente en otra lengua. Se puede decir casi que el C2 lo alcanzan muy pocas personas, usualmente son las personas que han estudiado en un colegio internacional o que han hecho un posgrado ya en una segunda lengua o que llevan mucho tiempo viviendo en otro país y digamos que interactuando en ese idioma. Esto en cuanto al marco común europeo y en cuanto a la generalidad para que ustedes comprendan a qué nos referimos con los niveles de idiomas. Ahora hablemos de Colfuturo. Entonces, como les mencionaba al principio, eh, ustedes no deben tener este requisito en este momento para postularse a la convocatoria, pero Colfuturo les va a pedir de manera general un nivel B2. Aquí lo importante también es que sepan que nosotros tenemos una distinción dependiendo de si van a estudiar un posgrado en español y en un país hispano o si van a estudiar un posgrado en otro idioma. Entonces, siempre les vamos a exigir un dominio de la segunda lengua, sin importar dónde van a estudiar, y probablemente las personas que van a estudiar, por ejemplo, en España o México o Argentina, se estén preguntando por qué me piden un segundo idioma si yo voy a estudiar en español. Y la razón es que ustedes van a competir en el proceso de selección con personas que van para las mejores universidades del mundo, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Alemania.
y esas personas ya tienen esa habilidad en un segundo idioma para poder desenvolverse en esos países. No queremos, desde Colfuturo, que ustedes elijan un país de habla hispana por el hecho de que no dominan un segundo idioma. No queremos que ese sea un limitante, sino que si ustedes van a estudiar, por ejemplo, en España, van a estudiar en esa universidad y ese posgrado porque es el mejor en su área de estudio y porque no los limita de ninguna forma el idioma. Entonces, el tema del segundo idioma no es realmente solo por cumplir el requisito que les pide Colfuturo, sino que es algo que va a potenciar su carrera profesional, que va a darles más oportunidades en el aspecto laboral, va a ampliar su red de contactos y su capacidad para aprovechar los recursos que les ofrecen las universidades. Eh, si van a estudiar en español, y acá lo que estoy proyectando lo pueden ver más claro, si van a estudiar en español, ustedes pueden certificar cualquiera de los siguientes idiomas como su segundo idioma. Entonces puede ser inglés, francés, alemán, italiano, portugués, mandarín, catalán, ruso. Esos son los más comunes que la gente valida. ¿Cómo lo van a certificar? Con alguno de los exámenes que pueden ver en este momento. Entonces, para inglés, acá quiero hacer como algunas claridades. Para inglés solo se acepta el IELTS académico y el TOEFL IBT. Hay gente que pregunta por qué no aceptan, no sé, Duolingo. Y la respuesta es que a pesar de que Duolingo tomó mucha fuerza durante la pandemia, las universidades ya han vuelto a exigir exámenes como el TOEFL o como el IELTS. Entonces, solo aceptamos esos dos. Sin embargo, puede ser que ustedes se estén presentando y digan, bueno, en este momento me dicen que no necesito el examen, ¿cómo lo voy a certificar en el formulario? Entonces, ¿cómo pueden certificar el dominio de idioma o que van a estudiar en un país de habla no hispana? Entonces, si ustedes se graduaron en un colegio bachillerato bilingüe, eso también es válido. Si hicieron un posgrado o un pregrado en el exterior en un idioma diferente al español, también pueden certificarlo de esa forma. Y cuando estén llenando el formulario, pueden adjuntar algunos documentos como la carta de admisión incondicional de la universidad, si van a estudiar en un idioma diferente al español, si van a estudiar en francés, alemán o italiano, no sé, cualquier idioma diferente. Em, También en esa carta de admisión es incondicional porque a veces las cartas de admisión, sobre todo en países como Australia, les dicen que los aceptan con la condición de hacer un curso de inglés o un pathway antes de empezar. En esta etapa de postulación ustedes pueden adjuntar esa carta que en este caso no sería incondicional, pero tienen que tener en cuenta que Colfuturo no va a financiar esos cursos de nivelación del idioma, entonces para que ustedes puedan hacer el proceso de legalización y puedan recibir el desembolso de Colfuturo, deben haber completado el pathway y entregar la carta de admisión incondicional, sea maestría o doctorado. También pueden adjuntar una captura de pantalla de la página web donde se vea que el currículum está en inglés o sí que el idioma del posgrado es en inglés. Pueden adjuntar un correo de confirmación de que enviaron la aplicación a la universidad y si ya están cursando el programa, por ejemplo, si están en segundo semestre o en la mitad del programa, pueden certificar que ya están estudiando. Eso demuestra que la universidad ya los aceptó con el nivel de idioma. Sin embargo, si ustedes dicen, estoy llenando mi aplicación y el formulario me pide un soporte del idioma y no lo tienen, no deben preocuparse porque, como les mencioné al inicio, el certificado y el nivel del idioma en este momento no es obligatorio. Entonces pueden dejar ese espacio vacío, adjuntar un documento alternativo que certifique que están en ese proceso de lograr el dominio del idioma o lo que les mencioné anteriormente. En este punto, yo creo que este es uno de los webinars que son un poco más cortos porque es una información muy, muy específica. No sé si Joana o Ángela tienen algo que agregar. Sí, Karen, buenos días. Creo que es importante que menciones lo de la validez de los exámenes, que Colfuturo no exige la validez. Sí, entonces si ustedes tienen, por ejemplo, un examen que ya se venció, pueden adjuntarlo a Colfuturo, nosotros no les ponemos problema, lo importante es que se aseguren que su universidad también les va a aceptar ese examen que ya se venció, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y en este punto, yo creo que si no hay alguna adicional, podemos responder preguntas. Karen, de pronto sí quisiera comentarles que de acuerdo a lo que tú les dices, para aplicar a para la convocatoria no necesitan en este momento ese requisito, pero sí es supremamente importante que tengan en cuenta que en el momento de iniciar la legalización del crédito y si van a requerir desembolsos,
para el segundo semestre de este año. Sí es supremamente importante que vayan adelantando ese requisito porque sí se requiere para la legalización. Es decir, que como les explicabas, no se va a poder realizar ningún tipo de desembolso si no tenemos ese requisito, aunque ya se haya completado totalmente la legalización. Ángela, y Exacto. yo aquí quiero complementar algo que estás mencionando y es que este requisito es tan claro y somos tan transparentes en repetirlo muchas veces en estas sesiones informativas y en la página web. Les compartimos que varias personas después nos han puesto acciones legales porque van a estudiar en español y entonces dicen que no entienden para qué pedimos un segundo idioma. Lo que les quiero contar ahí es que ninguna acción legal desafortunadamente para esas personas ha prosperado porque, como les digo, es público en la página web, está en todos los lugares en donde promovemos la convocatoria, en los instructivos y en estas sesiones. Entonces, se los quería contar para que sepan que es muy importante que así vayan a estudiar en español. No hay forma de que ustedes omitan no dominar una segunda lengua. Sí, gracias, Joana. Estoy viendo una pregunta acá que dice, ¿Colfuturo patrocina o desembolsa crédito para estudiar el idioma inglés en el exterior? Nosotros tenemos un programa de idiomas que básicamente lo que hace es que les da la facilidad de que ustedes vayan a estudiar y a perfeccionar una segunda lengua en el extranjero, pero nosotros no les damos ningún tipo de crédito para eso. Lo que hacemos es que tenemos convenios con universidades e institutos en otros países y les vamos a dar un descuento en la matrícula para el curso de idioma, pero no tenemos un crédito para eso. Como les mencionaba, cuando pasa que les piden nivelar el nivel de segundo idioma antes de poder empezar, eso deben hacerlo por su cuenta. Esto es sobre todo en Australia, que les piden hacer ese pathway. Entonces, esa parte la tienen que surtir ustedes. Lo que mencionaba Ángela también se relaciona con esto. A que ustedes, si están surtiendo ese pathway, deben completarlo y conseguir la admisión incondicional de la universidad que certifique que ya tienen el idioma para que podamos hacerles los desembolsos. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta si ese es su caso. Joana. Yo quiero complementar aquí también la información que nos está dando Karen, contándoles que algunos de los convenios que Colfuturo tiene, en especial con universidades en Australia y en Nueva Zelanda, incluyen semanas gratuitas de inglés antes de empezar la maestría o el doctorado. Entonces ahí pues sepan que aunque nosotros no les vamos a desembolsar durante ese curso de inglés, esos convenios sí contemplan esas becas para que ustedes pues los puedan aprovechar. Y obviamente pues la universidad exige que si ustedes hacen el curso con ellos, pues hagan la maestría o el doctorado con ellos. Entonces los invito a que visiten la sección de becas en la página web y revisen estas opciones si están considerando Australia o Nueva Zelanda. Sí, acá hay una pregunta que yo creo que tú podrías responder. Si la universidad de destino me da una beca del 100% de la matrícula por un convenio de Colfuturo, pero por alguna razón no alcanzo el nivel de inglés solicitado, ¿no puedo aceptar la beca? La universidad no te la va a dar, o sea, no es que ni siquiera la universidad lo va a contemplar si no tienes el nivel. Y aquí también aprovecho para pues contarles que esas becas del 100% las deciden las universidades una vez Colfuturo anuncia los resultados del proceso de selección. Ellos en su momento tomarán la decisión basados en la postulación que ustedes hicieron a la universidad. Entonces, mi sugerencia para esta persona es que se asegure de acelerar su proceso de aprendizaje de inglés para que cuando llegue el momento y la universidad tome la decisión, ese no vaya a ser un factor en su contra. Gracias, Joana. Y esta pregunta creo que Ángela la puedes responder mejor, el tiempo, ¿en cuánto tiempo se efectúa la legalización? Sí, correcto. Bueno, es importante tener en cuenta que una vez se envíen las cartas de selección, nosotros también publicamos en la página de Colfuturo esa lista de seleccionados. Les vamos a dar un tiempo límite para aceptar o rechazar el crédito. Es decir, hay personas que pueden ser seleccionadas, pero pueden decir, realmente por algún tipo de situación no continúo con el proceso, entonces es importante que nos lo notifiquen. Sí, y en la carta de selección nosotros les enviamos como un link para que ustedes acepten. Es supremamente importante que hagan ese proceso para poder avanzar hacia la legalización. Generalmente la agenda de citas de presupuesto las habilitamos como 1 o 2 semanas después. Importante que por favor vayan revisando en la página de Colfuturo. Si quieres, Karen, por favor me ayudas a revisar en la opción de qué hacer si soy seleccionado. En la parte de cómo seleccionamos, al final está como un instructivo
que tenemos inicial para este proceso. Allí les especificamos cuál es el proceso que se debe llevar, que son 3 pasos: la cita de presupuesto, estudio de crédito, en el cual se va a realizar el estudio tanto del beneficiario como de los dos codeudores, los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben anexar según la actividad económica de cada uno de ellos. El proceso como tal puede tener una duración de 15 días hábiles. Es un proceso netamente autogestión. El estudiante es quien debe realizar todo su proceso. Para la cita de presupuesto van a tener que agendar unos documentos, que eso los pueden revisar en el instructivo de legalización que se encuentra en el formulario internamente. Allí ustedes cuando envían, cuando están en el formulario tienen el acceso a la opción documentos de ayuda. Allí está el instructivo de legalización y allí está como el paso a paso, también explicando un poco de lo que estamos viendo en este instructivo. Entonces la idea es que ustedes puedan revisar esa información. Como es un proceso más o menos de 15 días hábiles, es importante que tengan en cuenta cuándo va a ser la fecha de inicio de su programa, para que no les vaya a quedar como muy sobre el tiempo, porque pues se puede presentar que de pronto en el paso de estudio de codeudores, sobre todo, les vamos a solicitar alguna documentación adicional si la que presentaron no es suficiente, o pronto en la cita de presupuesto para el tema de fondos propios van a tener que presentar algún documento también adicional. Entonces es importante que puedan prever ese tiempo que puede conllevar un poco más de 15 días hábiles si el proceso no avanza, dependiendo si se requiere más información. Entonces, tener muy presente esa fecha de inicio del programa para que no vayan a tener inconvenientes. Muchas gracias, Angelita. Sí, sin problema. Em, Acá hay una pregunta sobre el certificado del DAF para francés. Esos certificados se emiten por el Ministerio de Educación de Francia, es decir, es la única entidad que lo va a emitir. Yo supongo que tal vez la pregunta va relacionada si se acepta que se emita por la Alianza Francesa, porque es la única entidad también que lo hace en Colombia. Entonces, sí, digamos que no hay otra entidad que pueda hacerlo tampoco. No sé si tienen alguna aclaración adicional en este punto. Karen, yo te recomendaría que antes de terminar, Ujú. hagamos nuevamente énfasis en que este no es un criterio de selección y de esta parte del idioma. Sí, entonces, de nuevo, para las personas que se unieron tal vez un poco después, lo que les mencionaba al principio es que recuerden que en este momento que ustedes están aplicando al crédito beca, no deben certificar ningún requisito de idioma, no es obligatorio, no suma puntos ni los resta. Este requisito de idioma se debe surtir en el momento en que ustedes ya son seleccionados por Colfuturo y están haciendo el proceso de legalización, es decir, cuando ustedes ya se van a estudiar. Eh, También si ustedes ya tienen el requisito de idioma o se están preparando, es como para que sepan que deben surtirlo en el futuro. Entonces, para que no, digamos que no sea como que les cogió la tarde y no pudieron llegar al nivel requerido por la universidad. Otra cosa, si ustedes van a estudiar en un país de habla hispana o van a estudiar en español, recuerden que igual deben surtir el requisito del idioma. Puede ser uno de los idiomas y uno de los exámenes que están en la página web de Colfuturo, que ya les vuelvo a mostrar, que están acá. Bueno, van a convocatoria, van a revisar los exámenes y puntajes admitidos y acá están. Entonces, es bueno que se familiaricen con esto, que no se confíen con el tema del idioma y que sepan que se les va a requerir independientemente de si estudian en español o no. Si ustedes van a estudiar en una universidad en un idioma diferente al español, entonces también Colfuturo les va a validar lo que les valide la universidad. Si la universidad aceptó un IELTS diferente al que pide Colfuturo, entonces nosotros los vamos a validar porque ya entendemos que la universidad les dio la admisión con ese examen. También recuerden, si tienen exámenes vencidos, son válidos para Colfuturo, pero deben tener en cuenta que también la universidad si se los acepta o no. Y por último, pues yo creo que el punto acá es sobre todo de si las personas que van a estudiar en español, que no crean que esto es solo por cumplir un requisito y ya, sino porque dominar un segundo idioma realmente les abre muchas puertas en su vida laboral, les va a mejorar su perfil profesional, entonces como que no se lo tomen solo que es un requisito que tengo que cumplir, sino que es algo que va más allá de eso. Y bueno, eso sobre el idioma. También recordarles que si han estado conectados a nuestros webinars o quieren conocer
sobre otros temas que hemos ya discutido en otros espacios, como el tema del ensayo, presupuesto y demás. Esos webinars que ya realizamos los encuentran en nuestro canal de YouTube. Y mañana vamos a tener un webinar de cierre de la convocatoria que se llama Aclara tus dudas, que es a esta misma hora. Entonces, si tienen alguna duda que tengan que resolver antes de enviar su postulación, pues ese también sería el espacio ideal para que se conecten. Bueno, y para aclarar aquí la pregunta de Natalia, sí, el certificado se necesita en el momento de la legalización del crédito, no en la aplicación. En este momento que van a aplicar no es obligatorio, pero deben irse preparando para eso. Bueno, y sin más, yo creo que podríamos terminar en este punto. De nuevo, gracias por conectarse. También cualquier duda, mañana tendremos un espacio para eso. Y les deseo muchos éxitos en sus aplicaciones. Que estén muy bien.